Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Master Code TV. Para entender perfectamente este vídeo tenéis que estar familiarizados con lo que es un archivo JSON o a veces también llamado JSON. Si no lo estáis, si no es el caso, me lo hacéis saber en los comentarios y podemos preparar un vídeo concretamente de ese tema. Entonces vamos a partir del supuesto que realmente sí que conocéis qué es un archivo JSON. Este tipo de archivos se suele utilizar en las peticiones a un web service y entre el que hace la petición y el servicio que devuelve los datos ya hay más o menos una especie de contrato en el que quien hace la petición ya lo hace con un formato que el que va a recibir la petición lo espera y la respuesta que recibe del servidor pasa también un poco lo mismo. Digamos que quien espera la respuesta ya la espera con un formato determinado. Se podría decir que es una especie de contrato o precontrato que se ha establecido inicialmente. Esta semana se planteó un caso en el cual esta estructura no la podíamos controlar nosotros, la parte de la estructura del archivo JSON pues no dependía totalmente de nuestro diseño, no podíamos establecer cómo tenía que ser y resulta que esa estructura era dinámica. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, respecto a lo que os he comentado antes de que se establece un contrato y entonces tú esperas realmente una estructura determinada, pues aquí pasa que esa estructura puede ser cambiante. Sí que es cierto que esos cambios están controlados, o sea, es decir, no puede venir, o sea, digamos que el archivo JSON no es totalmente caótico, no puede venir cada vez de una manera totalmente diferente, pero sí que es verdad que dentro de su estructura hay unos pequeños cambios que pueden hacer su contenido diferente. Con lo cual, a la hora de recibir la respuesta a las peticiones a un determinado web service, que es el caso, pues nos encontramos con ese problema, con el tema de ese dinamismo en el contenido de ese JSON. El reto que se plantea es diseñar una estrategia, en este caso en C#, para resolver ese problema, para poder recibir la petición de este JSON y poder deserializar su contenido. Tenéis que saber también qué es deserializar un archivo JSON. Si no es así, me lo hacéis saber también en los comentarios y podemos hacer también un vídeo concretamente explicando esto. Pero bueno, ahora rápidamente os digo para los que no lo sepáis que deserializar un archivo JSON sería convertir el contenido de un archivo JSON que sigue una estructura determinada, pero al fin y al cabo es texto plano, lo convertimos en clases dentro de, en este caso, dentro de C#. Este es el reto. A partir de una estructura dinámica que puede ir cambiando, ser capaces de poder deserializar su contenido en clases. No os entretengo más y vamos con el vídeo. Ya estamos aquí en Visual Studio con la solución que he diseñado y vamos a ir desgranando un poquito por partes y centrándonos pues en las partes que más os pueden interesar. Esta línea de código sería la típica línea de código que utilizamos para deserializar un archivo JSON. El objeto o la clase JSON Serializer, en este caso la podéis encontrar en System Text JSON. Hay varios proveedores de JSON, en este caso pues yo he utilizado este sistema. Esto no tendría más. Si estáis familiarizados con el tema de la serialización y deserialización, que es lo contrario, pues esto al final lo que haría sería deserializar un archivo JSON en una clase Surbase y lo asignaría aquí a la variable Surbase y ya está. Entonces, vamos a ver el archivo JSON para ver un poco la estructura y vamos a partir de lo que normalmente nos encontraríamos. En este caso es un archivo JSON que tiene una survey list, que sería una lista, y tiene una lista de una estructura que son preguntas y respuestas. Entonces, a priori,
a priori, pues las preguntas y las respuestas pues son textos. Y esto es lo que os comentaba que normalmente nos vamos a encontrar. Sería una estructura estática, repito, en cuanto a su estructura. Su contenido es dinámico porque, lógicamente, pueden, en este caso, pues, olvidaos de esta parte, ¿vale? Vamos a centrarnos en esta. Entonces, si el archivo terminara aquí, sería una survey list, una lista que tendría 2 cuestiones y respuestas. Podría tener 2, podría tener una o podría tener 5000. O sea, el contenido siempre va a ser dinámico, obviamente. Lo que hablamos de que es fijo es la estructura. Nosotros lo que haríamos sería diseñar la clase survey, ya que estamos haciendo la conversión a surveys, pues tendríamos una clase surveys que es una lista de una clase survey en singular, ¿vale? No os confundáis con surveys. Surveys sería la lista que está alojando todo el contenido y survey sería cada elemento, cada ítem de esa lista. Y normalmente, ya sé que aquí no es así, no va a coincidir lo que yo os estoy diciendo con lo que estáis viendo, pero normalmente veríais, pues por ejemplo, sí que es verdad que tienen que estar los atributos tal cual aparecen en el JSON, question y answers. Entonces, tenéis question y answers, y normalmente serían de tipo string las dos. Una pregunta, una respuesta. Pregunta, respuesta. Así sería la clase survey. Hasta aquí la situación típica de una deserialización de un archivo JSON que nos encargan. ¿Qué tiene de especial esto? Pues ahora ya ampliamos el horizonte a todo el contenido real del JSON y vemos esta estructura dinámica en el sentido de que, ok, son ítems que son question y answers, pero el tercer ítem, ojo, answers, ya no es un string, sino que es una lista. Y es una lista de otra estructura que tiene 2 atributos, situations y actions, que a su vez ellas son listas de strings. Nos vamos a centrar en que tenemos un problema, y es que answers puede venir como string o puede venir como una lista. Nosotros, a la hora de diseñar la clase survey, si diseñamos un atributo que es string con el nombre answers, no podemos tener otro atributo de tipo lista que también se llame answers. No puede ser, le tenemos que llamar de otra manera. Y en el momento en que se llama de otra manera, no va a leer porque tiene que, digamos que la deserialización hace un match exactamente buscando las etiquetas, ¿vale?, en las clases. ¿Qué solución es la que se ha aplicado aquí? Y digo que la que se ha aplicado aquí porque no digo yo que esto sea la mejor manera de hacerlo. Esto ha sido la manera que a mí se me ha ocurrido. Este problema se plantea, pues por decir algo, el viernes a última hora y más o menos surge un poco una intuición, una idea en la cabeza, que hay veces que puede resultar o veces que no. Bueno, pues durante el fin de semana, pues la cabeza pues empieza a darle eso un poquito de forma y demás, y al final pues se materializa en forma de código. Lo que hemos hecho ha sido el atributo answers, darle un tipo específico que es el de una interfaz. Y únicamente utilizamos un método que debe ser capaz de, a partir de un texto en formato JSON, devolver una instancia de ese tipo, de eAnswers. Por otro lado, esto realmente es la clave de todo, es este decorador que utilizamos en el atributo answers, y es el JSON Converter, que recibe un tipo. ¿Y qué tipo es? Pues bueno, se ha diseñado una clase accesoria que es Answers Converter, que tiene que derivar de JSON Converter y le pasamos como tipo, el tipo que nos interesa a nosotros, que evidentemente es eAnswers. Esto nos obliga a sobreescribir 2 métodos, que es read y write, que digamos que es la manera que nos vemos obligados a hacer a la hora de adquirir el compromiso de extender esta clase, de nosotros deserializar manualmente. No sería exactamente así, pero bueno, en todo caso, intervenir en el proceso para hacer algo
diferente a lo que normalmente haría el deserializador de la clase JSON. En el caso de write ni nos preocupamos. De hecho, he dejado por defecto la excepción que se lanza porque no vamos a intervenir en el write, porque esto se intervendría cuando haríamos una serialización, que sería el proceso contrario, es decir, convertir una estructura de clases en un archivo JSON. Aquí lo que estamos haciendo es lo contrario. ¿Y por qué tenemos que intervenir? Porque el sistema no sabe deserializar esto. O sea, es cuando se encuentra answers de tipo string y answers de tipo lista, no sabe qué hacer porque, entre otras cosas, nosotros en nuestra clase no coincide. O, por ejemplo, imaginemos que yo hubiera puesto answers de tipo string. Ok, empieza a deserializar, deserializa esta, ok, y cuando llega aquí, peta porque answers ya no es un string, es una lista. Aquí lo que hacemos es, porque como os dije en la introducción del vídeo, la estructura es dinámica, pero dentro de unos márgenes. O sea, no hay un dinamismo que es caótico, que es totalmente aleatorio y puede venir lo que sea. No. O sea, tenemos ese dinamismo en que nos puede venir de tipo string o de tipo lista. Ok, vale, pues de alguna manera sigue habiendo un contrato porque dices, vale, o sea, no te voy a enviar siempre answers del mismo tipo, pero te lo voy a enviar de esos dos tipos. Tú lo que tienes que lidiar es con esto. Vale, ok, pues entonces, lo que hago en este método es comprobar si el tipo del token que viene en cada elemento es de tipo string. ¿Qué pasa? Que puede ser de tipo string o que no. Nos hemos creado dos clases, answer y answers_on_situations, que ambas dos implementan la interfaz eAnswers. Answer, que tiene un atributo text de tipo string, le podía haber llamado como quisiera, porque aquí ya no está interviniendo la deserialización estándar, sino que simplemente yo tengo que alojar un string, porque answer sería la clase que va a intervenir cuando en el JSON me viene un string y no una lista. Tiene el método constructWithJSONText, porque esto me lo está mandando la interfaz eAnswers. Este método lo que hace es crear una nueva instancia de la propia clase answer, deserializa este texto JSON, lo asigna a text y devuelve la instancia creada. Ahora veremos cómo creamos este texto. En el caso de answers_on_situation sería un poco el mismo concepto, lo único que lo que hacemos es que tenemos una estructura con dos atributos, situations y actions, que serían estos dos de aquí, que como veis son listas de strings, y al final esto hace un poco lo mismo, deserializa el texto JSON, lo está convirtiendo a una lista de answers_on_situations, y el primer elemento, porque solo tenemos un elemento que sería la propia lista, ¿vale? O sea, sería este bloque, solo hay una lista. Si ya nos viniera otro bloque de question y answers, ya sería otra conversión en otra instancia diferente. Entonces, ese primer elemento es el que retornamos, con lo cual estamos devolviendo una instancia de answers_on_situation. Y respecto al JSON que recibimos, pues esto, como veis, en la propia clase AnswersConverter, que es la que estamos utilizando para intervenir en la deserialización, lo que hacemos es utilizar la clase JSONObject, que lo que hace es convertir este reader, es una instancia de una clase que tiene información que ha adquirido en la lectura del archivo JSON en cada bloque. O dicho de otra manera, ¿cuántas veces entra en este método read? Pues según este archivo JSON entra 3 veces. 1, 2 y 3. Diríamos que entraría una vez por cada ítem de la clase surveylist. Matizo, no con todo este contenido, sino concretamente con este contenido, con el answers. ¿Por qué? Pues porque como este decorador está interviniendo sobre este atributo, pues es sobre ese atributo sobre el que actúa. Este decorador puede actuar a nivel de atributos o puede actuar a nivel de clases también. Lo que hace es que lo parsea esta información a un texto en formato JSON,
y es el que pasa al parámetro construct_with_JSON_text. Esta es un poco la estrategia, o sea, al final lo que se ha hecho ha sido utilizar una interfaz únicamente para poder albergar diferentes modos de respuesta, y esta interfaz lo único que hace es obligar a las diferentes clases que la implementan a que sean capaces de que a partir de una cadena JSON sepan construir una instancia de ellos mismos y poder devolverla. Vamos a ejecutar y vais a ver cómo funciona muy rápido. Vamos a poner un punto de interrupción aquí. Esto se para aquí. Vamos a lanzar sin entrar en todo el contenido. Veis que se ha creado una instancia de Surveys. Si desplegamos su contenido, vemos que tiene 3 elementos, ¿vale? Es la lista. No perdamos la referencia de que tenemos Survey List, que es una lista y tiene 3 elementos. 1, 2 y 3 con todo esto, ¿vale? Que está dentro de Answers. El primer elemento, veis que question siempre va a ser un string, no voy a repetirme en esto es fijo, y lo que va a ser variable es answers. Como veis, aquí answers es de tipo answer. ¿Por qué? Porque es un string. 17 years old es un string. Ok. El elemento 1 también es answers. Y ahora, el tercer elemento, veis, ya no es de tipo answer, es de tipo answers on situations. El tipo para todos es el mismo, que realmente es eAnswers, porque es la interfaz. Todos son implementaciones de la misma interfaz, pero el tipo real, la clase que está implementando esa interfaz, va variando. En los primeros casos era answer y aquí es answers on situations. Si desplegamos answers, aquí vemos que tenemos estas 2 listas. Acordaos que esta clase lo que hace es que aloja 2 listas, la lista de situations y la lista de actions. Entonces, tenemos 3 elementos que vemos aquí, 3 elementos y 3 elementos, pues son estos 3 elementos de aquí. Y con esta estrategia, que como os digo, pues no sé si es la mejor o la peor, pero es la que se ha ocurrido en este momento y es la que estáis viendo, pues se ha podido resolver esta situación. Si queréis, este código lo tengo en un repositorio de GitHub. Si lo queréis, pues me lo hacéis saber en los comentarios y bueno, pues podemos pensar en dar acceso o ponerlo público para que lo podáis ver y bueno, pues si os puede servir en algo, pues estupendo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, me lo hacéis saber con un like y dejadme en los comentarios pues cualquier sugerencia, cualquier duda que haya quedado, en fin, cualquier comentario que tengáis al respecto. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaos mucho. Hasta pronto.